Queremos asegurarnos de que nuestros pacientes entiendan que tomamos muy en serio la pandemia mundial del coronavirus. Cuando vengan a vernos para su proceso ortopédico, se les pedirá que lleven cubrebocas. Todos los miembros del personal y proveedores de salud que interactúen con ustedes también llevarán puestos un cubrebocas. Queremos asegurarnos de que se sientan tranquilos porque estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos seguros y saludables durante su experiencia ortopédica. Gracias. Hola, bienvenidos a la clase de reemplazo total de articulaciones para Community Hospital of the Monterey Peninsula. Mi nombre es Sarah Husby y soy la gerente del programa. Voy a presentarles al personal del centro ortopédico. Primero, tenemos a la navegadora interina del programa, Jessica Hare, y nuestra asistente administrativa, Brianna Lu Alemana. Tal vez una de nosotras se ponga en contacto con ustedes cuando vengan a comenzar su proceso ortopédico en CHOM y también hablaremos con ustedes durante las llamadas de seguimiento. Sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase de hoy sobre el reemplazo total de articulaciones. Para nosotros en CHOMP es sumamente importante que usted entienda que la preparación le servirá durante toda su estadía aquí para su proceso ortopédico. Así que, como parte de nuestra clase de hoy, estaremos aquí para lograr que ustedes se sientan muy cómodos con todo lo que deben hacer antes, durante y después de su cirugía. Nuestro programa de reemplazo total de articulaciones es muy integral. Desde que hacen la cita en el consultorio de su médico, hasta el momento en que salen a participar en la fisioterapia y regresan a la comunidad, pueden contar con el apoyo de todo nuestro equipo. Lo que pueden esperar de su proceso ortopédico es que estemos con ustedes en cada paso del camino. Hemos estructurado el programa para brindarles información actualizada sobre las normas y prácticas basadas en evidencia y ofrecerles el mayor apoyo posible en la comunidad. Los apoyaremos también durante su recuperación y rehabilitación en la comunidad, al asistir a la fisioterapia o al regresar a trabajar y a realizar otras actividades. Estamos aquí para responder a todas y cada una de sus preguntas. Y lo más importante que quiero dejar claro es que pueden contar con todo el apoyo necesario para poder salir a recuperarse y continuar con una mejor calidad de vida. No han recurrido a esta cirugía para estar enfermos, sino para mejorar su calidad de vida y para disfrutar con su familia y amigos. Nuestro programa de reemplazo total de articulaciones es muy integral. Primero, queremos que se encuentren en óptimas condiciones para la cirugía. Eso significa que si ven a un cardiólogo, pulmonólogo, nefrólogo, nosotros debemos saberlo y contar con la aprobación de esos médicos para poder proceder con su cirugía. Tenemos técnicas de control del dolor que funcionan, con un protocolo que incluye distintos métodos y que vamos a abordar más adelante en este video. También empleamos prácticas estándares de medicamentos siguiendo distintos modelos médicos para cada uno de los reemplazos de articulaciones que realizamos. Por ejemplo, los que se hagan un reemplazo de rodilla van a avanzar a través de un proceso clínico específico. Además, recomendamos caminar y la movilidad temprana, pues la evidencia muestra que a los pacientes les va mejor si se levantan y caminan el primer día, apenas 4 horas después de su cirugía. Por eso, en la unidad contamos con fisioterapeutas y enfermeras con capacitación especial para ayudarles con la movilidad temprana. Esto también lleva a hospitalizaciones más breves, con un promedio de 1 noche para el reemplazo total de cadera o de rodilla. Más adelante también vamos a hablar de eso. Quizás su cirujano ya les sugirió que busquen un entrenador. Puede tratarse de su cónyuge, un ser querido, un amigo o alguien de la comunidad. Esta persona debe estar a su lado, al menos los primeros 3 días después de la cirugía, para asegurar que se mantengan seguros en casa. Esto ayuda en el proceso de recuperación. Dicha persona también debe estar disponible para llevarlos a sus citas de revisión y fisioterapia. Dicha persona también debe estar disponible para llevarlos a sus citas de seguimiento y fisioterapia. Su entrenador será su apoyo y les ayudará
para que logren todos los objetivos del programa. Antes de venir a internarse, necesitamos que un médico de cabecera les haga una evaluación, en la cual se indique que gozan de suficiente salud para proceder con la cirugía. Como ya mencioné, también necesitamos que sus demás especialistas autoricen la cirugía, solamente para poder obtener los mejores resultados. Además de esto, les pedimos que visiten al dentista unos meses antes de su cirugía, de ser posible, y que no se realice ningún trabajo dental entre 2 semanas antes y 6 meses después de la cirugía. También necesitamos que su comunicación con nosotros sea muy clara durante todo el proceso. Queremos saber si toman anticoagulantes, si toman algún medicamento que no pueden descontinuar según las indicaciones de sus médicos. Necesitamos saber si han padecido infecciones recurrentes, tales como estafilococo dorado, resistente al meticilino y otros tipos de estafilococo. Además, necesitamos saber si tienen brotes, picaduras u otros problemas en la piel, especialmente en el área de la cirugía. Todo esto puede retrasar su operación, de modo que debemos saberlo cuanto antes. Adicionalmente, necesitamos saber si tienen historial de coágulos. Los coágulos pueden ser más frecuentes con las cirugías de las extremidades inferiores, incluyendo la cadera y rodilla. Entonces queremos recetarles el anticoagulante más adecuado para su cirugía. Si sabemos que han tenido coágulos, el cirujano podrá tomar la decisión más adecuada en su caso. Antes de su cirugía, visitarán la clínica periquirúrgica, y de eso vamos a hablar más adelante en el video. También necesitamos que el día de la cirugía nos informen acerca de sus necesidades especiales y preferencias. Por ejemplo, si usan lentes y los necesitan de inmediato en la sala de recuperación, o si bien necesitan alguna otra cosa. Tal vez quieran dar al cirujano alguna información relacionada con la posición de su cuerpo durante la cirugía o en la etapa de recuperación. Les pedimos que escriban estos datos en una tarjetita y la entreguen a las enfermeras en la unidad de estadía breve. Durante la consulta en que programaron su cita con el cirujano, debieron entregarles una carpeta de archivo. Dicha carpeta está diseñada para darles un cronograma de sus citas e informarles acerca de lo que deben hacer antes, durante y después de su cirugía. Tenemos un video por mostrarles, en el cual se les explica cómo lograr que su casa sea más segura. También hay una planilla en su carpeta que deben llenar, la cual es una evaluación de la seguridad en su casa. Esta evaluación nos orienta a nosotros, como programa, para verificar que se realicen de manera exacta todos los preparativos para el regreso a casa después de la cirugía. Lo más importante es asegurarse de retirar todos los tapetes del piso y despejar el camino a lugares esenciales tales como el baño, la cama y otros sitios donde se lleva a cabo las necesidades básicas, de modo que puedan usar el andador dentro de su casa. En sus carpetas también se encuentra una página que explica cómo prevenir infecciones. En Community Hospital, la prevención de infecciones es de suma importancia. Una de las cosas fundamentales que pueden hacer al respecto es lavarse las manos. Así que lavarse las manos es nuestra primera medida contra las infecciones. Además, les proporcionaremos un jabón líquido CHG para que lo usen antes de la cirugía al venir al PAT. Se ha comprobado que este jabón líquido elimina las bacterias de la piel que pueden ocasionar infecciones. Pedimos que lo usen 3 días previos a la cirugía y las instrucciones se encuentran en sus carpetas. Además, les pedimos que no se rasuren durante los 3 días previos a la cirugía, pues esto también aumenta el riesgo de infecciones. Una buena higiene, asegurándose de no tocar la herida ni dejar que otros la toquen sin lavarse las manos, es esencial en el periodo posterior a la cirugía. La alimentación adecuada es sumamente importante antes de la cirugía.
Les pedimos que sigan una dieta balanceada antes de operarse, una dieta rica en vegetales verdes, vitaminas, minerales y proteínas. Esto los ayudará en el proceso de recuperación. Hablemos un poco de la anatomía. No se trata de una lección completa en anatomía y fisiología. Solo queremos mencionar brevemente los tipos de cirugía a los cuales nos referimos hoy. Son reemplazos de caderas, rodillas y hombros. Sin duda, sus cirujanos ya les explicaron su procedimiento quirúrgico y el motivo por el cual decidieron seguir este camino en su caso. Al reemplazar la cadera se reemplaza la esfera y la concavidad de la articulación. Al reemplazar la rodilla, se cambia dicha articulación, que tiene forma de bisagra. Y para el reemplazo de hombros existen dos tipos de cirugías, que son el reemplazo invertido y el reemplazo estándar. Cualquiera que sea el método elegido por su cirujano, las diferencias entre ambos son mínimas. La esfera y concavidad se colocan en posiciones un poco distintas. La artritis es la razón más común para que cualquier persona necesite un reemplazo de coyuntura. La artritis ocurre cuando el tejido cartilaginoso en la articulación se deshace y se produce una sensación de roce de un hueso contra otro que deja expuestos los nervios. Cuando esto sucede, hay dolor y también deformidades. O puede ocurrir que la articulación no encaje bien. Por tanto, sus cirujanos les han tomado rayos X y a veces resonancia magnética para confirmar si es necesario proceder con un reemplazo total de articulación en su caso. Así es una rodilla normal y así es una rodilla con osteoartritis. Aquí vemos una cadera normal y esta es una cadera artrítica. Y como pueden ver en la placa, el roce entre huesos ya empezó a ocurrir en la cadera artrítica. Las prótesis los ayudarán a volver a tener esa calidad de vida que desean. La mayoría de estas articulaciones duran entre 15 y 20 años. Así que estas prótesis pueden ofrecerles una nueva vida, reducir su dolor y permitirles regresar a las actividades que se propongan hacer. En los casos de rodilla y cadera, sus cirujanos son los que deciden qué tipo de materiales van a usar y cómo van a proceder con su articulación. Algunas veces realizan un reemplazo parcial y en otros casos el reemplazo es total. Pero esto lo deciden ustedes con su cirujano al programar la cita. Lo mismo sucede con los hombros, y esto les dará una idea de cómo se ve el reemplazo estándar y el reemplazo invertido. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que pueden esperar al llegar a Community Hospital. Hablemos pues del gran día. Muy bien, antes de salir de casa, asegúrense de cambiar la ropa de cama para que encuentren sábanas limpias al regresar a casa. Esto se explica en su carpeta, en la página sobre la estadía. También queremos que usen el jabón líquido, CHG, que ya mencioné, para prevenir infecciones. Y las instrucciones también se encuentran en su carpeta. Es decir, que deben tomar una ducha usando este jabón especial. Además, queremos que eviten cualquier medicamento que les hayan ordenado descontinuar a partir de su visita a la clínica periquirúrgica. Y queremos cerciorarnos de que solamente tomen los medicamentos que les indicaron, con un pequeño trago de agua, antes de venir para su cirugía. Hablemos ahora del aspecto principal en su recuperación, que es el control del dolor. Tratamos el dolor con múltiples modalidades de control. Esto significa que atacamos el dolor desde diferentes puntos. Tratamos el dolor de los nervios, tratamos su dolor físico general, tratamos el dolor de la cirugía, además del dolor que es el resultado de la inflamación. Cuando vengan a operarse, les darán lo que nosotros llamamos un cóctel prequirúrgico, a menos que tengan alergias a ciertos medicamentos o que se hayan puesto de acuerdo con el cirujano para emplear un tratamiento distinto. Su cóctel prequirúrgico será similar al que aparece aquí. Incluye un antiinflamatorio,
un medicamento opiáceo, un medicamento contra las náuseas y un esteroide. También les pondremos la anestesia raquídea, pues esta nos permite emplear una menor cantidad de anestesia general. De todos modos, dormirán durante la cirugía, así que no deben preocuparse. Pero la anestesia raquídea les ayudará a que puedan levantarse y moverse más pronto, lo cual es el objetivo para que puedan caminar después de la cirugía. Dependiendo de su tipo de cirugía, también les harán un bloqueo del canal aductor para los pacientes de rodilla, o bien un bloqueo de nervios periféricos para los pacientes de cadera. Ambas técnicas ayudan a controlar su dolor durante 24 hasta 48 horas. También se les hará un bloqueo de campo cuando aún se encuentren anestesiados. Para esto se emplea un cóctel de medicamentos elegidos por el cirujano y el anestesiólogo, según sus análisis de laboratorio. Parte de nuestro método de múltiples modalidades consiste en asegurarnos que el suministro de medicamentos sea constante después de la cirugía. Queremos enfatizar que, aunque no sientan nada cuando la enfermera venga a preguntar acerca de su nivel de dolor, deben tomar sus medicamentos con un horario fijo. Esto les ayudará a evitar el dolor y a mantener un nivel terapéutico de medicamento en el torrente sanguíneo. Además, les permitirá levantarse para su fisioterapia y cumplir con su meta de caminar. Entre los medicamentos que deberán tomar con un horario fijo se encuentran el Celebrex, el Tylenol y tal vez un opiáceo como tramadol u oxicodona. Estos medicamentos también pueden recetarse PRN, es decir, cuando se necesitan, ya sea porque aumenta el dolor o para antes de la fisioterapia. Además, les daremos medicamentos por vía intravenosa que estarán disponibles en caso de que los medicamentos por vía oral no surtan efecto. Por favor, recuerden que los medicamentos intravenosos solamente deben emplearse durante las primeras horas después de la cirugía. La atención posquirúrgica comienza desde el momento en que llegan a la sala de recuperación, de modo que el cirujano va a reanudar sus medicamentos de rutina en la sala de recuperación. Su educación con respecto a su autocuidado y a los factores de riesgo también comienza desde ese momento. Esta será una continuación de lo que aprenderán antes de la cirugía. Y cuando vayan a la unidad principal del este o a cualquiera de las demás unidades de enfermería dentro del edificio, se hará un plan de atención para ustedes con el personal de enfermería para indicar exactamente cuáles serán las metas a lograr durante su estadía en el hospital. Los resultados óptimos de estas operaciones demuestran que los pacientes que empiezan a moverse al día siguiente de la cirugía tienen menor riesgo de complicaciones y también logran sus objetivos más rápidamente. Esto incluye levantarse en las primeras 4 horas después de la cirugía, al igual que toser y respirar profundamente para expandir los pulmones, ya que al estar bajo los efectos de la anestesia, los pulmones tienden a contraerse. Así que hay que respirar profundamente, levantarse, moverse y asegurarse de volver a abrir los pulmones. También nos enfocamos mucho en la prevención de caídas. Por favor, llámenos para que no se caigan. Esto es muy importante para nosotros aquí en el hospital, lo cual significa que les pondrán una alarma en la cama y el botón para llamarnos estará a su alcance, para que lo usen antes de intentar levantarse. Así vendrá alguien para ayudarlos, especialmente la primera vez que se levanten de la cama. Esto lo hacemos para prevenir las caídas ocasionadas por la anestesia general que les han puesto o los medicamentos que les estén suministrando. También queremos cerciorarnos de que cuenten con el equipo adecuado para levantarse de la cama, incluyendo su andador, y que les hayan quitado los dispositivos secuenciales de las piernas. Así se evita cualquier riesgo de tropezarse. La fisioterapia es parte de su recuperación, así que ahora voy a invitar a Lauren, una de nuestras fisioterapeutas, para que les hable acerca de los objetivos de la terapia y lo que pueden esperar durante su estadía en el hospital. Hola, soy Lauren, una de las fisioterapeutas del hospital. Quisiera hablarles un poco sobre lo que pueden esperar en su proceso ortopédico después de su cirugía en CHOMP. Puede que nos veamos el mismo día de su cirugía, así que no se alarmen. Dependiendo de sus síntomas y de cómo se vayan recuperando de la anestesia,
y cuán pronto recuperen la sensación en la pierna operada, puede que nos vean esa misma tarde. Si no nos vemos en la tarde de la cirugía, definitivamente nos veremos el primer día posquirúrgico. Haremos 1 o 2 sesiones según lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Quería entonces hablarles un poco sobre lo que se debe esperar de nosotros durante sus sesiones de fisioterapia. Algunas de las cosas que vamos a practicar son los traslados. Vamos a hablar de cómo salirse y meterse en la cama. Vamos a imitar el ambiente de su casa en la medida de lo posible aquí, en el hospital. Según sea necesario, practicaremos también cómo entrar y salir del carro, entrar y salir de la ducha, cambiarse a distintos tipos de sillas o sillones, todo lo que necesiten para sentirse seguros en casa. También vamos a empezar a caminar, quizás incluso el día de la cirugía. De nuevo, no se alarmen. Vamos a observarlos atentamente. Vamos a vigilar sus signos vitales al moverse. Vamos a supervisar su dolor. Puede que sientan náuseas o quizás un poco de mareo. Solo confíen en que vamos a observarlos y a trabajar con sus enfermeras y médicos para que ustedes cuenten con los medicamentos necesarios antes de comenzar la sesión. En general, su meta es irse a casa al día siguiente de la cirugía. Tal vez eso parezca abrumador, pero vamos a trabajar fuertemente como equipo para que ustedes tengan las herramientas necesarias para sentirse seguros al regresar a casa. En lo que respecta a caminar, probablemente vamos a empezar usando un andador. Les indicaremos cómo hacerlo y el ritmo que deben seguir para dar cada paso sin peligro. También vamos a hablar de lo que es normal para cada paciente, la distancia que suelen caminar, su velocidad al andar y el tipo de terreno que necesitan recorrer. Trataremos de imitar eso en la medida de lo posible y fijaremos metas en dicho sentido para que se sientan confiados al irse a casa. El otro asunto del cual hablaremos son las escaleras, la cantidad de escalones a la entrada de su casa, si tienen escaleras. Aunque sea un solo escalón para bajar a la sala, necesitamos hablar de eso y también si hay o no pasamanos. Vamos a tratar de imitar todas estas condiciones antes de que se vayan a casa para asegurarnos de que se sientan seguros. El otro asunto del cual hablaremos es la manera en que sus familiares pueden ayudarles, de modo que aunque sus familiares no puedan estar aquí junto a su cama, les indicaremos a ustedes cómo pararse, dónde sus familiares deben poner las manos para que puedan ayudarlos, para que se sientan seguros haciéndolo. Otro tema que vamos a tratar es cómo controlar la hinchazón y el dolor y cómo esto se relaciona con el posicionamiento de sus piernas. Tal vez ya vieron algo de esto en las diapositivas anteriores. Hay que usar el hielo y los medicamentos para el dolor de forma adecuada. Hay que saber dónde poner una almohada, no detrás de la rodilla. Todas estas son cuestiones que vamos a repasar para estar seguros de que puedan controlar el dolor y en especial la hinchazón y así poder participar en su terapia con nosotros y al salir del hospital. Otro asunto que vamos a tratar es su programa de ejercicios en casa. Lo mejor para ustedes es practicar los ejercicios que aparecen en su carpeta antes de llegar aquí. Una excelente regla a seguir es que cuanto más fuertes estén al llegar, más fuertes estarán al salir. De modo que si practican esos ejercicios antes de llegar aquí, estarán en muy buenas condiciones físicas y ya sabrán de lo que les vamos a hablar. Ya conocerán los ejercicios, así que solo será cuestión de repasar. Pero si pasa algo y no pueden estudiarlos antes de venir, nosotros vamos a asegurarnos de que se sientan cómodos y entiendan lo que deben hacer. Como lo mencionamos anteriormente, esperamos que ustedes consigan sus citas de terapia para cuando salgan del hospital. Puede ser visitando a un terapeuta o en caso de que necesiten rehabilitación adicional. Eso es algo de lo que podemos hablar y ayudarles a obtener. Otro aspecto en el que los fisioterapeutas podemos ayudar es en su salida del hospital. Vamos a fijar metas juntos, con ustedes y con sus familiares, y luego veremos cómo se encuentran el primer día postquirúrgico. Si consideramos que necesitan un poco más de terapia, les ayudaremos a obtener toda la terapia que sea necesaria. También vamos a confirmar que cuenten con todo el equipo que necesiten. Así que vamos a conseguir andadores si los requieren y vamos a asegurarnos de que sepan cómo se ajustan y cuál es la medida adecuada. Otro terapeuta que quizás vean es el ocupacional. Estos terapeutas se encargan de obtener cualquier otro equipo necesario para adaptarse. Algo para alcanzar las cosas o para levantar las piernas. Tal vez necesiten también una esponja de mango extendido para ducharse, para que sea un poco más fácil. Estos son algunos de los equipos de adaptación que su terapeuta ocupacional podría ofrecerles. El terapeuta ocupacional va a evaluar sus actividades diarias y crear una rutina particular, indicándoles lo que deben hacer para su cuidado personal, incluso para su trabajo, si es que aún trabajan desde casa. Tal vez vean a ambos terapeutas antes de irse. El objetivo de nuestro equipo es verificar
que cuenten con todo el equipo y las destrezas necesarias para irse a casa confiados y seguros. Antes de venir al hospital, queremos que se aseguren de hablar con su cirujano acerca de la fisioterapia. Las sesiones deben estar programadas para después de que salgan del hospital. Para un reemplazo total de rodilla, la fisioterapia suele comenzar 2 a 3 días después de la cirugía y para un reemplazo total de cadera comienza entre los 5 y 7 días. Sin embargo, su cirujano va a indicarles el día específico en que quiere que comiencen sus sesiones ambulatorias de fisioterapia y esto lo deben hablar durante su cita prequirúrgica. Si no han programado su fisioterapia antes de venir al hospital, por favor comuníquenselo a su personal de enfermería y a su coordinadora de salida, quien les visitará en su cuarto del hospital. Queremos asegurarnos de que todo esté listo para que puedan tener éxito cuando hayan salido del hospital. En el hospital se les dará un andador. También les daremos uno para usar en casa y tienen que seguirlo usando hasta que el cirujano les permita dejarlo. Esto es por su seguridad, para que no vayan a caerse en casa o en el hospital. Si por alguna razón se requiere ayuda continua en un centro de enfermería capacitada o en otro centro de rehabilitación, esto se lo indicarán su cirujano y la coordinadora de salidas. Vamos a casa. Queremos asegurarnos de que al irse a casa se sientan preparados para estar ahí. Esto implica poder levantarse de la cama sin ayuda, poder caminar aproximadamente 200 pies, ser capaces de vestirse y hacer sus actividades de la vida diaria en forma independiente. Todas estas metas las van a repasar con su fisioterapeuta y su personal de enfermería mientras aún estén internados. Al darles de alta, se les brindará información detallada para su salida. A esto se lo denomina resumen posterior a la visita. Además, les entregarán un formulario verde del centro ortopédico que contiene todos los datos para contactarnos. Adicionalmente, los llamaremos por teléfono durante las primeras 72 horas para verificar que esté controlado su dolor y que todo proceda bien en su recuperación. También vamos a mantenernos en contacto para verificar que asistan a la fisioterapia y que todas sus citas estén programadas aún. Una de las principales preguntas que nos hacen como programa ortopédico es cómo llegar a ser independiente después de la cirugía. La mejor respuesta es que para lograrlo deben dedicarse a la fisioterapia. Deben comprometerse a hacer en casa los ejercicios indicados por su fisioterapeuta. Tienen que asistir a sus citas posquirúrgicas y regresar a sus actividades de la vida diaria lo antes posible. Si se comprometen a cumplir estas metas, podrán llevar un estilo de vida más independiente y activo. En sus carpetas hay una planilla titulada Recuperación en casa. En ella se explica mejor la prevención de coágulos, la prevención de caídas y sus citas de seguimiento. También explica las opciones para controlar el dolor, lo cual se va a mencionar en la cita prequirúrgica con el médico, como también en el resumen posterior a la visita, que recibirán cuando se les den de alta. Si tienen preguntas durante el proceso, por favor comuníquenselo al cirujano o al centro ortopédico para que así podamos darles una respuesta. Uno de los principales motivos por los cuales los pacientes regresan al hospital después de recibir el alta es el estreñimiento. Así que hay una sección completa en sus carpetas dedicada a la prevención del estreñimiento después de una cirugía. Eso también se abordará en su resumen posterior a la visita y durante toda su estadía en el hospital. La vida después de un reemplazo de coyuntura es un poco diferente para cada persona. Sin embargo, nuestro objetivo es que puedan regresar a las actividades diarias que les brindan alegría. Esto incluye el ejercicio, manejar, trabajar y participar en los deportes y pasatiempos que suelen disfrutar. Hay que hablar con su médico acerca de las restricciones que pudieran tener después de la cirugía, porque, como ya dijimos, es distinto para cada paciente. Sin embargo, la meta es que entre 4 y 6 semanas después de la cirugía puedan volver a la mayoría de sus actividades, si no a todas. Voy a concluir con la cita que aparece en esta diapositiva y dice: seré capaz de hacer todo lo que me pidan. Si hago lo que me pidan, voy a recuperarme rápidamente. Yo quiero cambiarla un poco para decir: si hago todo lo que me pidan, voy a recuperarme por completo. Este es nuestro objetivo aquí, en el Centro Ortopédico The Community Hospital of the Monterey Peninsula. Realmente queremos que nuestros pacientes
puedan regresar a la comunidad y a sus estilos de vida activa y sin dolor, y que puedan disfrutar de su familia, sus amigos y de la comunidad entera. Si tienen preguntas o inquietudes a lo largo del proceso, por favor comuníquense con el equipo del centro ortopédico y con gusto los ayudaremos. Esperamos que tengan un buen proceso ortopédico con nosotros. Gracias por elegir a Community Hospital.